Hola amigos, soy el doctor Raúl Cos y hoy platicaremos sobre la imputación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, denominado lavado de dinero. Bienvenidos al podcast Penal Compliance, el espacio donde el derecho penal, la gestión de riesgos y el cumplimiento convergen. Gracias por estar conmigo aquí en tu podcast Compliance Penal, el espacio donde el derecho penal, la gestión de riesgos y el compliance convergen. Es un gusto tenerlos de nuevo hoy en la forma más sencilla posible, pero con precisión técnica, para explicar cuáles son las bases de la imputación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, y cómo este análisis coadyuva directamente a tu defensa y cuáles son los errores más frecuentes que observamos y escuchamos a diario en las imputaciones por lavado de dinero. Pero surge como respuesta penal a la necesidad del Estado de proteger el sistema económico-financiero frente a la infiltración de recursos provenientes de actividades ilícitas. En una primera etapa, el ordenamiento jurídico mexicano no contemplaba un tipo penal autónomo de estas conductas. Se abordaban principalmente desde el derecho fiscal y administrativo, a través de figuras como la defraudación fiscal, el encubrimiento y el contrabando. A nivel internacional, la criminalización del lavado de activos se consolida a partir de la Convención de Viena en 1988, que establece la obligación de los estados en tipificar las conductas relacionadas con la conversión, el ocultamiento y la transferencia de recursos provenientes del narcotráfico. Posteriormente, la Convención de Palermo en el año 2000 amplía el espectro de delincuencia organizada, sentando las bases del enfoque moderno del delito de lavado. El artículo 400 bis del Código Penal Federal sanciona a quien, con conocimiento de que los recursos proceden de una actividad ilícita, realice cualquiera de los verbos rectores previstos en la norma sobre dichos recursos, con la finalidad de ocultar, encubrir o pretender dar apariencia de licitud. Desde una perspectiva dogmática, se trata de un delito autónomo, distinto del delito previo, que no exige sentencia condenatoria firme del ilícito antecedente, es decir, requiere de un ilícito o de una situación anterior, siendo suficiente hoy su acreditación indiciaria. En el texto vigente del artículo 400 bis del Código Penal Federal, los verbos rectores, en sentido estricto y por fracciones, son 19 verbos rectores. Estos verbos se dividen de la siguiente forma: 15 verbos en su fracción primera y 4 en su fracción segunda. Esto verifica literalmente que el Código Penal Federal, donde analizaremos cada uno de estos verbos y observaremos a partir de ello el desarrollo, el desglose individual y un análisis dogmático completo con imputación objetiva, nexo causal y normativo, y los 10 elementos más importantes para la integración de un delito. La enumeración técnica de los 19 verbos rectores del artículo 400 bis del Código Penal Federal son: fracción primera, el verbo de adquirir; 2, enajenar; 3, administrar; 4, custodiar; 5, poseer; 6, cambiar; 7, convertir; 8, depositar; 9, retirar; 10, dar; 11,
recibir, 12, invertir, 13, traspasar, 14, transportar y 15, transferir. En su fracción segunda hay 4 verbos relacionados, que son 16, ocultar, 17, encubrir, 18, pretender ocultar, 19, pretender encubrir. Ahora daremos el desglose y explicación de cada verbo rector, el núcleo típico y la función de lavado. El primer verbo es adquirir, y como tal este verbo es núcleo para incorporar al patrimonio propio o ajeno bienes, recursos de naturaleza ilícita, de forma onerosa o gratuita. La función en materia de prevención de lavado de dinero es la entrada patrimonial del activo ilícito, la colocación y la integración del mismo. El segundo verbo, que es enajenar, el núcleo es disponer o transmitir el dominio o la posesión del bien ilícito. La función de prevención del lavado de dinero es evitar la fragmentación de trazabilidad mediante ventas, cesiones o simulaciones. El tercer verbo es administrar. La parte del núcleo es gestionar, dirigir, decidir sobre los recursos, aunque no sea el propietario. La función de prevención del lavado de dinero es profesionalizar del manejo, la intermediación, la situación contable y la situación empresarial de la prevención de administrar los recursos. Cuarto, custodiar. El verbo núcleo es guardar o mantener bajo control material, jurídico, el bien ilícito. La función de prevención del lavado de dinero es asegurar la disponibilidad y reducir la exposición a aseguramientos. Poseer. Quinto verbo. El verbo núcleo es la tenencia, la detentación fáctica del recurso ilícito. La función de prevención del lavado de dinero es la base de control para actos posteriores, es decir, transferir, convertir o depositar. El sexto verbo es cambiar. El verbo núcleo es permutar, diversificar forma. La forma de diversificar, ya sea por divisas, instrumentos o criptomonedas. Y en ese sentido, esa es la forma de cambiar, de transmutar de una divisa a otra o de un instrumento a otro. De la misma naturaleza, con los instrumentos monetarios como efectivo, cheque o transferencia. La función de prevención del lavado de dinero es el multiplicar rutas de rastreo, el layering. El séptimo verbo es convertir. El verbo núcleo es transformar en otros bienes o derechos. Efectivo a cripto inmuebles, efectivo, adquisición de bienes muebles, inmuebles, divisas, criptomonedas, efectivo, acciones, derechos, bienes adjudicados, situaciones notariales, situaciones de adjudicación directa, en remates, entre otros. La función de prevención del lavado de dinero es la integración con apariencia de normalidad económica. El octavo verbo es depositar. El verbo núcleo es ingresar a cuentas, a instrumentos del sistema financiero o análogo financiero o no financiero.
Es decir, por lo general, también existen cuentas a través de terceros que propiamente no son identificadas o reconocidas por el sector financiero. En ese sentido, la función de prevención de lavado de dinero es la colocación y la formalización documental. El verbo 9 es retirar. El verbo núcleo es extraer fondos previamente depositados. Es decir, situación en la cual siempre estos recursos que fueron depositados, en esta ocasión, se extraen de una o de otra manera, ya sea en efectivo, en transferencia, en criptomonedas, en bienes, en instrumentos, en derechos o en cualquier otro recurso. La función de PLD es configurar el circuito y romper la cadena clara de operaciones ilícitas, donde aquí viene la conversión, es decir, después de esta colocación, claramente el retirar el dinero lo empieza a convertir en una situación de estratificar el dinero, empezar a revolver el dinero y estratificarlo en una clasificación del delito. El verbo número 10 es dar, entregar por cualquier motivo, por cualquier forma. El verbo núcleo es entregar, entregarle a alguien, traspasar materialmente el dinero en efectivo, por títulos o de forma electrónica, legal o de otro tipo, ya sea por donación, por pago, por aportación, por herencia, por préstamo, entre otros. La función de PLD es la dispersión a terceros, la triangulación entre estos elementos o cualquiera de las situaciones de los sujetos. El verbo 11 es recibir, por cualquier motivo. El verbo núcleo es aceptar la entrada de recursos ilícitos bajo cualquier causa. Y en esa parte se reciben estos instrumentos ya sea por situación física, por traspasos, por transporte, por traslado, por entrega y de la misma forma por el endoso. Y hay diferentes formas de endoso. Sin embargo, todo ello por la transferencia de bienes, derechos o cualquier otro. La función de PLD o de prevención de lavado de dinero es la recepción como puerta de colocación o almacenamiento o de forma clara el recibir estos recursos bajo cualquiera de las modalidades ya comentadas. Sigue el verbo 12, que es invertir, aplicar capital ilícito a fines productivos financieros, es decir, ya después de haberlo depositado e ingresado al sector financiero, en ocasiones se empieza a invertir en estos sectores financieros que nos empiezan a dar producto de intereses, producto del capital ilícito a fines de poder obtener mayor ganancia sobre ellos. Y la función de prevención de lavado de dinero es la situación de integración de este dinero. La legitimación económica mediante rendimientos. Verbo 13 es traspasar. El verbo núcleo es trasladar la titularidad. La posición económica incluye cesiones internas, cuentas espejo, estructuradas, herencias, derechos, cesiones, entre otros. La función de PLD o de prevención de lavado de dinero es evitar y sufragar las capas sucesivas, el layering que existe aquí con apariencia comercial. El verbo 14 es transportar. El verbo núcleo es mover físicamente dentro del país al extranjero o viceversa estos recursos ilícitos. Y ese mover físicamente, ya sea mover el bien material, como puede ser el efectivo, como puede ser títulos de crédito, como pueden ser créditos, como pueden ser tarjetas, como pueden ser cheques, cheques certificados, como puede ser el endoso de facturación, la compraventa
la donación, la herencia, y es mover físicamente estos recursos, estos bienes o estos derechos. La función de prevención de lavado de dinero es sacar del radar institucional o introducirlo para integrarlo, es decir, tenemos que evitar que exista una situación de transportación, y esa transportación en el núcleo de prevención se da mucho en algunas actividades vulnerables al respecto, y en ese sentido es importante tener el radar institucional. Verbo 15, transferir. Su verbo núcleo es mover entre sujetos, mover entre cuentas, mover entre entidades, la operación del traslado jurídico financiero de estos recursos. En este sentido, la función de prevención del lavado de dinero es verificar las capas electrónicas, la triangulación y el smurfing y redes que se entretejen para poder realizar la transferencia, donde claramente hay un origen y un destino de los fondos. Fracción segunda del 400 bis. El verbo es ocultar, verbo 16. El verbo núcleo es disimular, es decir, disimular la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento de los fondos. Y la función de prevención del lavado de dinero es el núcleo teleológico del lavado, es decir, la opacidad de esto. Y este es el verbo más importante que forma parte de los verbos rectores del 400 bis. Ocultar, verbo 16 de la fracción segunda. Vamos al verbo 17 y también uno de los más importantes de analizar del artículo 400 bis del Código Penal Federal. Encubrir es el verbo 17 y estamos hablando del verbo núcleo cubrir o disfrazar mediante actos de pantalla, empresas fachada, testaferros, terceros, prestanombres, facturaciones simuladas, cualquier situación que se lleve el verbo núcleo de encubrir y trata de cubrir o disfrazar cualquiera de los actos, cualquiera de los medios, forma y desarrollo de esto, es uno de los verbos más importantes de los verbos rectores del artículo 400 bis. La función de prevención del lavado de dinero es la legitimación aparente y la neutralización de los controles. En ese sentido, viene el verbo 18, pretender ocultar. El núcleo, de nuevo, es la finalidad o el propósito del ocultamiento, aunque éste no se logre plenamente. Y aquí está el injusto de riesgo. La función de prevención del lavado de dinero es la anticipación punitiva, basta con la tentativa de opacidad funcional. Y aquí hay una situación muy, muy específica. Pretender ocultar. Aunque no se logre plenamente, hay una situación de pretensión. Verbo 19 y último de los verbos rectores a analizar. Pretender encubrir. Y es lo mismo del verbo núcleo, el propósito de encubrimiento, aunque el plan sea imperfecto y no se logre cubrir. La función de prevención del lavado de dinero es la protección del sistema económico, del sistema financiero, frente a esquemas incompletos pero riesgosos. Si enfrentas una imputación por lavado de dinero o deseas prevenir riesgos penales antes de que sea tarde, busca asesoría técnica especializada. Suscríbete al canal, márcanos, mándanos un WhatsApp al 222-321-7552 y aquí tu servidor, el Dr. Raúl Cos, está para ayudarte, atenderte y asesorarte. Este espacio está pensado para ayudarte a entender el derecho penal y de cumplimiento antes de que lo enfrentes en un juzgado. Sígueme, comparte este episodio y hazme llegar tus dudas. Aquí las analizamos con rigor y claridad. Si trabajas en cumplimiento, en gestión de riesgos,
en dirección empresarial o legal, este contenido es para ti. La prevención penal comienza con conocimiento técnico y decisiones oportunas. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en tu próximo episodio.